Yo pagué por su boda, su casa y su terapia de reproducción. En la fiesta del Día de los Muertos declararon que cortaban con las personas negativas. Así que silenciosamente corté 300 millones de pesos. Si crees que la justicia merece ser celebrada, presiona el botón de hype y comparte esta historia para difundir la verdad y el amor a quienes lo merecen. Me desperté antes del amanecer con las articulaciones rígidas como siempre, pero mis manos firmes para medir harina, mantequilla y el puré que había hecho de calabazas cultivadas en el pequeño parche de tierra detrás de mi casa. El olor a canela y clavo llenaba la cocina. Presioné la masa con cuidado, alisando los bordes de la corteza de los tamales. A los 68 años ya no me movía rápido, pero me movía con propósito. El Día de los Muertos siempre había sido la festividad donde me sentía más necesario, más presente, como si el acto de llevar tamales significara que aún tenía un lugar en la mesa familiar. Llevaba mi viejo suéter azul, el que Paula solía jalar cuando era niña, y coloqué los tamales en su caja de hojalata. Mi teléfono vibró justo cuando lo ponía en el mostrador. Era Paula. «Papá», dijo con voz tensa, «no traigas nada rústico. Marco quiere todo limpio y moderno este año». Me quedé allí con el teléfono pegado al oído, el aroma de los tamales envolviéndome como un chal. «¿Rústico?», pregunté. «Solo son tamales, Paula». «Tamales para la familia», suspiró ella, pesada e impaciente. «Papá, sabes cómo se siente Marco. No hagas un drama. Ven, pero por favor, sin extras». «Sí, Seo. Sin exte», colgó antes de que pudiera responder. Bajé el teléfono despacio mirando los tamales. Por un momento pensé en dejarlos atrás, pero luego pensé en Carlos. Me había susurrado el año pasado cuando nadie escuchaba. «Abuelo, me encantan tus tamales». Decidí llevarlos conmigo, comieran o no. El viaje en auto a la casa de Paula fue lo suficientemente largo para revivir recuerdos de días de los muertos pasados. Risas en cocinas estrechas, niños corriendo por patios, el olor a pavo asado que se pegaba a los suéteres por días. En ese entonces nunca imaginé que la comida pudiera dividir a una familia. Pensaba que la comida significaba bienvenida. Cuando llegué a la casa de Paula brillaba con luces colgadas en paredes pulidas, autos alineados en la entrada elegantes y nuevos. Aparqué al final equilibrando los tamales en mis manos mientras caminaba a la puerta. Dentro risas y música mariachi se desbordaban. Un mesero, sí, este año contrataron personal, abrió la puerta y me miró con sorpresa cortés. Sonreí aunque mi corazón latía fuerte. Marco irrumpió en la habitación con un traje plateado que brillaba bajo el candelabro. Besaba mejillas, posaba para fotos, su voz nítida y mandona. Cuando me vio su sonrisa titubeó ligeramente, sus ojos bajaron a la caja en mis manos. «Antonio», dijo lo suficientemente alto para que los invitados cercanos oyeran. «¿Qué es ese olor?», se adhiere. «Es tan nostálgico». Hizo una pausa dejando que el silencio se extendiera antes de agregar: «Las tradiciones de Antonio huelen a pobreza». Algunos invitados rieron nerviosamente. Mis mejillas ardieron. Apreté los tamales más fuerte deseando de repente haberlos dejado en el auto, pero entonces Carlos se acercó corriendo, sus manitas agarrando las mías. Me miró, ojos llenos de picardía y lealtad. «Abuelo», susurró rápido, «amo tus tamales». Antes de que pudiera agacharme a besar su frente, la mano manicura de Marco jaló a Carlos hacia atrás. «Querido, no te demores. Los invitados esperan». Los ojos de Carlos se quedaron en mí mientras lo arrastraban. Me senté al final de la mesa. La habitación estaba llena de gente que apenas conocía. Amigos de colegas de Paula, vecinos que Marco consideraba elegantes. Hablaban de viajes, inversiones, nuevos restaurantes. Escuché en silencio cruzando las manos en mi regazo. De vez en cuando alguien me miraba como preguntándose por qué estaba allí. Llegó el pavo cortado por Paula misma, orgullosa, y alta, copas tintineando, platos pasando, bandejas de postres, circulando. Los invitados ignoraron los tamales, pero de alguna manera los míos fueron olvidados. Paula se levantó de repente, copa en alto. «A partir de hoy», declaró con voz firme, «cortamos con las personas negativas, familia, amigos, cualquiera que nos arrastre hacia abajo.
Solo avanzamos con positividad, con visión, y eso significa... Sus ojos se deslizaron hacia mí afilados como cuchillos. Papá, eres tóxico. Estás fuera. La habitación se silenció, tenedores detenidos en el aire. Un primo que apenas reconocía sonrió burlón y agregó: piensa que pagar la terapia de reproducción lo hace importante. Patético. Las risas se extendieron. La voz de Marco cortó fría y clara. Tus sacrificios nunca fueron sacrificios, Antonio. Fueron sobornos por atención, y hemos terminado de fingir lo contrario. Me quedé congelado, los tamales intactos detrás de mí. Por un momento mi garganta se cerró, la respiración superficial. La humillación era aguda, pública, deliberada. Sin embargo, debajo de ella, algo se agitó en mí que no era vergüenza, sino claridad. Si sientes que la justicia merece celebración, presiona ese botón de hype. Mantengamos vivas historias como esta resonando lejos, lejos. Tu apoyo nos ayuda a llevar comprensión y amor a quienes lo merecen. Muchas gracias. Sigue escuchando. Metí la mano en mi bolso con manos más firmes de lo que sentía. De él saqué un pequeño dispositivo, un proyector portátil que Paula una vez se burló de mí por comprar cuando quería mostrarle a Carlos viejas diapositivas familiares. Lo coloqué en la mesa y presioné el botón. Al colocar el dispositivo proyector en la mesa de postres dudé. Lo había traído escondido en mi viejo bolso bajo mi chal para que Marco o sus invitados no lo vieran. No fue impulsivo, fue planeado. Había comprado ese mini proyector meses atrás, el que Paula me ridiculizó, y había practicado llevarlo en secreto sabiendo que un día la verdad tenía que hablar más alto que la burla. La luz se derramó sobre la pared pulida. El parloteo se apagó instantáneamente. La imagen se enfocó. Un pasillo de hospital, paredes blancas, filas de incubadoras. Luego la voz de un doctor solemne y cálida. Gracias a la donación de 300 millones de pesos de Antonio García, miles de niños nacerán con esperanza. Jadeos, cuellos estirados. Alguien manipuló un teléfono capturando el momento en video. La sonrisa de Marco se agrietó. El rostro de Paula palideció. En la pantalla apareció texto. El fondo de las personas olvidadas en honor a Antonio García. Me recosté cruzando las manos en mi regazo mientras el silencio en la habitación se hacía pesado, roto solo por el zumbido suave del proyector. Una mujer al otro lado de la mesa susurró: 300 millones de pesos. Otra voz incrédula preguntó: ¿él hizo eso? El primo que me llamó patético tragó saliva, su sonrisa borrada. El pequeño rostro de Carlos se iluminó con algo feroz y orgulloso. Aplaudió una vez, el sonido resonando claro en el silencio atónito. El proyector se apagó dejando solo el brillo del candelabro. La habitación parecía más oscura, ahora más pesada. Marco se quedó rígido, sus manos temblando ligeramente alrededor de su copa. Paula se sentó lentamente, ojos saltando entre mí y los invitados, cuyas miradas se habían vuelto frías hacia ella. No dije nada. No necesitaba. La verdad, había hablado más alto de lo que yo podía. Recuerdo las mañanas tempranas en esa pequeña aula. Luces fluorescentes zumbando arriba, pisos de linóleo, desgastados, filas de camas de hospital. Enseñaba artesanías folclóricas, cuidado comunitario, cómo hacer artesanías de tela sobrante en una escuela local del pueblo. Creía que el cuidado era amor hecho visible. Creía que enseñar a alguien cómo sostener una mano, cómo coser sin miedo era trabajo sagrado. Nunca lo llamé pequeño, pero otros lo hicieron. Marco visitaba cuando Carlos estaba en la escuela. Se paraba en la puerta del aula, mejillas maquilladas, zapatos lustrados, y se inclinaba cerca, voz baja. «Enseñando a campesinos», dijo sonriendo con sorna. «Crees que salvas vidas, papá, pero nadie respeta eso». Tocó su bufanda de diseñador como si pudiera barrer cada recuerdo mío con ella. Seguí enseñando. Seguí apareciendo porque Carlos me necesitaba. Porque la vida no era sobre respeto recibido, era sobre hacer. Cuando Carlos cumplió 4 años, le di una cámara Polaroid pequeña y putty simple. Pasábamos los domingos en el patio, hojas secas crujiendo bajo mis zapatos, piecitos corriendo risas.
Capturé los primeros pasos de Carlos, su cara al probar azúcar, su cabello levantado por el viento. Una tarde, Marco me vio colgando las fotos en un cordel en la cocina. Los bordes curvados, las tomas suaves. Eso arruina la estética, siseó apuntando a la pared. Pero esas fotos suaves, esos marcos imperfectos, eran mi orgullo. Más tarde supe que hizo marcos plateados para su madre, la doctora Selena Márquez, y colgó retratos opulentos de ella en cada pasillo. La luz jugaba en su vidrio reflejando prestigio. Ningún Polaroid en esos pasillos. En el 5º cumpleaños de Carlos cosí un traje de tela sobrante, florecitas, algodón suave. Hice limonada casera y horneé un pastel simple porque Carlos pidió flores amarillas y velas, una fiesta en el patio trasero. Envolví su regalo, una muñeca de tela que cosí, mejillas rosadas, vestido bordado a mano. Marco salió en tacones, inspeccionó el patio, frunció el ceño. No hacemos fiestas en el patio trasero. Somos una familia moderna, dijo frente a los vecinos. Su tono dolió más no por mí, sino por Carlos. Tomó la muñeca de tela, la tiró detrás de los arbustos. Más tarde le compró a Carlos una muñeca de diseñador con abrigo de piel y pestañas. Carlos le agradeció cortésmente, pero la muñeca nunca usó el vestido simple que hice. Cuando Carlos nació no fue fácil. Ayudé con los pagos de la terapia de reproducción mucho antes de que alguien supiera qué significaba eso. Conduje a las citas, sostuve su mano y recé. Nunca pedí reconocimiento. Nunca exigí crédito en fotos, solo un asentimiento, quizás un gracias silencioso. Pero cuando el ultrasonido mostró 2 latidos, Marco se erizó. «Tu dinero compró esto», susurró al hombro de Paula en la sala de espera. «No pienses que ganaste este privilegio». Lo oí. Mantuve mis ojos en la pantalla mientras etiquetaban la imagen bebé ABBB y vi 2 corazoncitos parpadeando. Creía que esos corazones eran míos tanto como de Carlos. Pasaron los años. Me jubilé, pero nunca de ser abuelo. Pintaba, cosía, horneaba, enviaba colchas hechas a mano para cumpleaños. Contaba historias de mi infancia, de una casa sin electricidad, caminando a la escuela bajo la lluvia de mi padre, cantando suavemente pese al hambre. Marco descartaba esas historias como pintorescas. «Romantizas la dificultad», dijo una vez en una cena. «Nadie quiere oír de dónde vienes». Puso su mano sobre la boca de Carlos cuando respondió. «Las historias del abuelo son parte de quién soy». Carlos me miró desde detrás del codo de su padre. En ese momento, orgullo y desamor me calentaron por igual. Fue en esos años que vi el patrón. Cada vez que ofrecía algo simple, polaroids, muñecas de tela, trajes hechos a mano sol en el patio trasero, Marco veía desorden. Cuando ofrecía etiquetas de tela dorada, fotos escenificadas, pasteles de terciopelo, veía tradición. Cuando hablaba con Carlos sobre recetas antiguas, recetas de tamales y pan fresco, Marco las llamaba rústicas cursis. Cuando cocinaba comida francesa con mantequilla y crema para invitados, encarnaba lo moderno. Cuando susurraba bendiciones en nuestro viejo idioma, fruncía el ceño y lo llamaba acento. Cuando sonreía, decía que intentaba robar atención, pero solo era yo mismo. Un día Carlos preguntó: «Abuelo, ¿por qué papá hace pucheros cuando traes colchas y no cuando la tía Selena lo hace?» Me detuve. Amaba las preguntas de Carlos. Me arrodillé, toqué su cabello. Porque dije, a veces la gente aplaude a quienes brillan fuerte y olvida a quienes dan luz suave. Los ojos de Carlos se llenaron de palabras no preguntadas. Se quedó quieto, pero algo cambió en él ese día. Vi en su rostro que la bondad importaba. Esos nombres y etiquetas podían herir más profundo que cualquier cuchillo. A través de los años, llevé esas heridas en silencio, las cosí en mis delantales y colchas. Las guardé detrás de sonrisas corteses en mesas de cena. Asentí cuando los cumplidos iban a arreglos de platos. En lugar de sabor de comida, ignoré cuando Marco hablaba de estilo medios imagen. Creía que el amor sería suficiente. Creía que mi presencia era suficiente. Creía en los arcos del tiempo hasta el día de los muertos. Y en esa creencia silenciosa encontré fuerza que no sabía que tenía. Llamé a María Elena un jueves por la mañana, el cielo rosa sobre los techos. Su número se sentía familiar, estable.
Había entrado en su oficina muchas veces antes cuando Carlos era pequeño, cuando Paula necesitaba consejo legal para asuntos de pequeños negocios. Pero esta vez no preguntaba por negocios. Preguntaba por justicia. Me senté en su silla de cuero frente a ella, en su oficina del centro, persianas inclinadas para que la luz se inclinara sobre estanterías pesadas. Le conté todo. Cómo Marco había insultado mis tradiciones, cómo Paula había dicho que era tóxico, cómo los dibujos de Carlos con mis regalos hechos a mano eran tratados como basura. Le dije que quería cambiar mi testamento. Necesitaba proteger lo real. María escuchó asintiendo lentamente, dedos en forma de torre. «Tienes que hacerlo en silencio», Antonio dijo. «No respondas con enojo. Déjalos revelarse a sí mismos la verdad. Se expondrán en su propia defensa. Solo necesitas evidencia, voz prueba». Y me deslizó una carpeta de formularios, instrumentos de fideicomiso, acuerdos de subvención, formas de crear herencia condicional. Sus palabras fueron un salvavidas. Después de esa reunión, fui a casa corazón lleno de resolución. Empecé a reunir la evidencia. Tenía una fotografía de Carlos en su 6º cumpleaños, traje cosido a mano que hice de pie bajo un árbol, muñeca de tela en su mano. Guardé la foto incluso después de que Marco dijera que la muñeca era barata. La guardé porque la alegría de Carlos valía más que etiquetas. Encontré la pequeña muñeca de tela. Su tela descolorida, una costura suelta. La envolví en papel tisú y la puse en una caja etiquetada a prueba. Esa noche reproduje grabaciones en mi mente. Estaba Paula en nuestro comedor cuando pensaba que estaba en la cocina diciendo lo suficientemente alto para que Carlos oyera. Los regalos de papá nos avergüenzan. Su voz era aguda, desdeñosa. Temía oír eso, pero saberlo hizo que algo se asentara en mí. Una claridad de que su vergüenza no era mía. Rosa López, mi amiga del primer hospital donde enseñé artesanías, oyó lo que pasó. Vino con una memoria USB conteniendo videos que había recolectado a lo largo de los años. Yo enseñando a estudiantes de artesanías, voluntariando en una clínica de salud reproductiva, sentado en paneles. También había un documento de la clínica confirmando que había prometido fondos para investigación de fertilidad y salud materna. Sentí lágrimas cuando Rosa me entregó esos papeles. Eran viejos, a menudo silenciosos en mi memoria, pero ahora cantaban alto. Carlos también ayudó sin saberlo. Una tarde lo encontré en mi estudio dibujando un cuadro. Me había dibujado con mi delantal sosteniendo la mano de Carlos, corazones arriba, sonrisas. Me paré detrás en silencio viendo cómo presionaba color en el papel. Paula entró en la habitación, miró el dibujo, sacudió la cabeza. «El arte debe tener valor», dijo desdeñosa. «Eso es solo garabatos». No respondí, pero vi los hombros pequeños de Carlos encoger y vi la prueba. Carlos aún creía en lo que hacía. Su confianza en mí era evidencia de lo que Paula negaba. Recolecté facturas de doctores, recibos de la clínica de fertilidad, prueba de mis propias cuentas de ahorro, usadas para pagar tratamientos, libros de contabilidad mostrando mis contribuciones. María me enseñó cómo marcarlos, dónde almacenar, cómo obtener copias certificadas. Cada papel, cada recibo, era una puntada cosiéndome. Tomé fotos del traje de Carlos de colchas que cosí de polaroids con bordes amarillentos por el sol. Guardé memos de voz, uno donde Carlos ríe mientras mezclo masa. Otro donde susurro oraciones de cama en el viejo idioma que Carlos nunca oyó de Marco. En esas grabaciones mi acento tiembla. En esas oraciones mi corazón se abre. A veces sentía miedo colándose. Si descubrían lo que hacía. Si Marco intentaba borrar evidencia, tirar fotos, borrar grabaciones. Por las noches yacía despierto pensando en la voz de Paula, la risa de Marco. Pero también pensaba en las manos de Carlos, en la lealtad de Rosa. Pensaba en la voz calmada y racional de María en su oficina. «No estás imaginando esto», dijo. «Mereces ser visto». Para entonces había redactado una nueva versión de mi testamento. Especificaba que para recibir cualquier herencia uno debe emitir una disculpa pública por escrito o video, reconocer y respetar las contribuciones no solo mías, sino esos pequeños regalos, esos trajes hechos a mano, la tradición que llevaba.
Si los requisitos no se cumplían, la mayor parte de la herencia debía ir a un fondo que establecí, el Fondo de las Personas Olvidadas, en honor a Antonio García, dedicado a apoyar mujeres y niños cuyo amor fue juzgado demasiado simple, demasiado pobre, demasiado tradicional. María me ayudó a almacenar el borrador de testamento de forma segura, notariado copias en lugares donde nadie sospecharía, en mi caja de seguridad con Rosa y en un archivo digital encriptado. Le susurré una noche: déjalos intentar desacreditarme, lo tengo todo. Su mano en la mía, firme y amable. Rosa se aseguró de que existieran copias de respaldo. Escaneó cada documento, cada foto, cada grabación de voz. Imprimimos extras, las enviamos a amigos de confianza para guardar. Me sentía un poco tonto a veces acumulando papeles, pero cada papel era una promesa a Carlos, a mí mismo, a la verdad. Vi a Carlos dormir una noche aferrando esa muñeca de tela que hice años atrás. Toqué su cabello. Sentí sorrow, pero también amor feroz. Esos recuerdos que una vez descarté en la oscuridad ahora eran luz, una luz quieta pero fuerte. A la mañana siguiente coloqué toda la evidencia en un portafolio de cuero. Ordené los polaroids, las fotografías y las grabaciones. Me senté en la mesa de la cocina con los formularios de María listos. Sentí algo que no había sentido en años. No miedo, no disculpa, sino poder. No el tipo que demanda aplausos, sino el que puede pararse firme en silencio. Llegué a la casa de Paula y Marco cuando el sol se ponía bajo. Rayos dorados rozando ventanas inmaculadas y escalones de mármol pulido. Invitados en vestidos de seda y trajes a medida bajaban de autos elegantes, aferrando bolsos de diseñador, saludándose con aire perfumado y risas ensayadas. Llevaba los tamales que hice en casa, corteza ondulada con cuidado, calientes y fragantes. Carlos agarró mi mano, ojos brillantes. Me había ayudado a mezclar el relleno antes y la cocina olía a canela y seguridad. Dentro el comedor estaba arreglado con candeleros brillantes, copas de cristal, una mesa larga y ancha, cubiertos de plata relucientes. Marco estaba en la entrada saludando invitados, labios pintados a la perfección, su traje de satén brillando. Me sonrió cuando entré, pero era el tipo de sonrisa calibrada para cámaras. Se detuvo, miró los tamales, la corteza, la forma en que sostenía la mano de Carlos. Cuando puse los tamales en la mesa de postres, los ojos de Marco se entrecerraron ligeramente. Antonio dijo lo suficientemente alto para que los cercanos oyeran. ¿Qué es ese olor? Se adhiere, es tan nostálgico. Se detuvo dejando que su voz se extendiera por rostros. Las tradiciones de Antonio huelen a pobreza. Algunos invitados rieron amortiguados corteses. Crucé las manos, sentí calor en mis mejillas, pero levanté la barbilla porque Carlos estaba a mi lado confiando en mí. Paula se levantó entonces, copa en mano. El tintineo se detuvo. A partir de hoy, dijo, voz firme resonando en el silencio. Cortamos con las personas negativas, familia, amigos, cualquiera que nos arrastre abajo. Papá, eres tóxico. Estás fuera. Un primo, uno de muchos en la mesa que habían sonreído a las bromas de Marco, rió. Piensa que pagar la terapia lo hace importante. Patético. Marco levantó las cejas, una sonrisa de triunfo frío curvando sus labios. Tus sacrificios. Nunca fueron sacrificios, Antonio. Fueron sobornos por atención. La manita de Carlos se apretó en la mía. Lo miré, ojos suaves pero llenos de sorrow. Mi garganta picaba. La cena se ralentizó. Porciones pausadas. Cubiertos. Aún los ojos de los invitados parpadeaban entre mí y ellos. Había traído el proyector conmigo no por impulso sino por preparación. Escondido profundo en mi bolso bajo un chal doblado, había viajado en silencio a mi lado como un secreto esperando su momento. Meses atrás, cuando Paula me ridiculizó por comprarlo para mostrarle a Carlos nuestras viejas diapositivas familiares, simplemente sonreí. Ahora se había convertido en mi rebelión silenciosa. Había practicado configurarlo, probado su batería, ensayado lo que podría decir. No es que planeara decir mucho, porque la verdad cuando se muestra claramente no necesita muchas palabras. Me quedé callado. Tragué el nudo en mi garganta. Me enfoqué en el rostro de Carlos. Confusión, dolor, un poco de esperanza porque necesitaba que supiera que había verdad incluso en este momento de desgracia.
Entonces metí la mano en mi bolso con manos que temblaban ligeramente. Encontré el proyector portátil que había empacado. Invitados se movieron, murmuraron. Lo coloqué en la mesa, lo encendí. Cayó un silencio. Imágenes parpadearon en la pared. Pasillos blancos estériles, incubadoras, cunas de niños. La voz de un doctor medida y clara. Gracias a la donación de Antonio García de 300 millones de pesos, miles de niños nacerán con esperanza. Jadeos. Algunas manos volaron a bocas. Algunos rostros palidecieron. La sonrisa de Marco se congeló. Las mejillas de Paula se drenaron. Vi las sombras moverse mientras la luz del proyector cortaba las cortinas de lujo. Entonces, casi inaudible sobre la quietud repentina de la habitación, oí el pitido revelador de un teléfono. Alguien transmitiendo en vivo, vi un destello de luz, una pantalla levantada grabando. El clip alcanzaría más allá de esta habitación, más allá de esta casa. Marco se quedó rígido. Paula tragó. Los ojos de Carlos brillaron. El silencio se extendió. Entonces una mujer adivinó, voz temblando dijo: 300 millones de pesos. Otra susurró: él hizo eso. El proyector se apagó. La habitación de lujo parecía más oscura. Silencio caro presionando. Espejos reflejando rostros de culpa. Vergüenza. No dije nada. No tenía nada que probar ahora. La verdad había hablado. Carlos se inclinó hacia mí. Me vio. En ese momento vi dignidad asentarse en sus ojos más fuerte que el miedo. La habitación cambiaría para siempre. Lo vi todo desplegarse en mi teléfono, en la quietud de mi sala corazón, latiendo como tambor. El video del Día de los Muertos se había viralizado. Las redes sociales explotaron con el hashtag «Las personas olvidadas salvan vidas», que nunca imaginé que trendearía, pero allí estaba brillando en azul y blanco, increíble. Alguien había publicado esa cita, barato o invaluable, bajo una foto de Carlos abrazando la muñeca de tela que hice, la misma que Marco tiró detrás de los arbustos. Comentarios inundaron. El amor verdadero no viene con etiquetas de diseñador. Hermosamente desgarrador. Él pagó, ellos avergonzaron, él salvó. Reporteros llamaron. Un presentador de noticias local preguntó: ¿qué es el Fondo de las Personas Olvidadas en honor a Antonio García? Un representante del hospital confirmó: sí, el nombre era oficial. El fondo se estableció meses atrás en silencio mientras Paula y Marco estaban ocupados puliendo su imagen. Ahora, el mundo sabía 300 millones de pesos destinados a investigación de fertilidad, cuidado materno para gente como yo que crió amor, no aplausos. Luego la gente cavó en fotos antiguas. Un usuario publicó una imagen dividida. Izquierda Carlos en su traje de tela, sonrisa ancha, muñeca de tela en regazo. Derecha la misma Carlos años después. Muñeca estilo Barbie rubia en ropa de diseñador. Sonrisa tensa. Título barato o invaluable. Se compartió miles de veces. Contuve el aliento viendo alegría en el rostro de Carlos en la foto vieja, Zorro en la nueva. Tanta gente escribió: esto me hizo llorar. Mi abuela hacía colchas, no marcas. Los medios se volvieron a Selena Márquez, madre de Marco. Siempre había sido la portadora estándar de prestigio en nuestros círculos. Le preguntaron en TV y radio: ¿estás de acuerdo con los comentarios de tu hija sobre Antonio? Los labios de Selena se abrieron, cerraron de nuevo. No tengo nada que decir, dijo finalmente. Su silencio se extendió más lejos que cualquier declaración. Se sentía como traición. El público olió algo podrido en la historia cuando incluso el orgullo mismo se negó a hablar. Paula y Marco intentaron responder. Marco publicó algo cortés: la familia es complicada. Paula tuiteó sobre legado y avanzar con positividad. Pero el daño estaba hecho. Memes se extendieron. Pareja se burla del abuelo que construyó su vida. La gente remixó clips de Marco arrugando la nariz ante los tamales yuxtapuestos con Antonio, enseñando artesanías a estudiantes, abrazando a Carlos, donando para fertilidad. Amigos de Marco que una vez publicaron sus fotos glamorosas las borraron en silencio. Apoyadores se fueron. Clientes cancelaron reservas.
Alguien creó un meme de arte, un escenario con cortinas donde Marco está bajo el foco, cuerdas de marioneta en sus manos. Debajo, Antonio está en luz suave sosteniendo a Carlos y la muñeca de tela. Etiqueta quién es el verdadero artista. Por las noches yacía despierto junto a mi ventana. El mundo afuera estaba calmado, inconsciente de tormentas. Pero en mi teléfono comentarios subían como mareas. Una mujer de Texas escribió: «Mi abuela siempre fue negativa. Ahora es la razón por la que existo». Una enfermera que una vez entrené publicó: «Me enseñó dignidad en la simplicidad». Carlos, dormido en su cama envuelto en la misma colcha que cosí, no sabía aún que su vida se había convertido en un espejo reflejando verdad. Cuando cerraba los ojos veía el rostro de Marco encogiéndose ante la exposición. Paula golpeando su pie, teléfono presionado al oído. No llamadas de disculpa, sino reporteros preguntando: ¿qué es la negatividad ahora? Carlos en sueños quizás repetía la frase que le susurré una vez: «Tu valor nunca se cuenta por lo que no eres, sino por lo que eres». Y en ese momento sentía que ya había ganado. No trofeos, no demandas aún, sino corazones. El mundo escuchaba. La semilla de verdad que planté con fotografías, colchas, grabaciones, la muñeca, todo alcanzó más profundo que su vergüenza podía esconder. Cuando la gente dice que el abuelo solo era negativo, ahora dicen que el abuelo salvó vidas. Me paré en la corte, corazón en la garganta, mientras el juez llamaba el caso. Antonio García versus Paula García y Marco Ruiz. Los bancos eran de madera, el aire espeso con tensión susurrada, gente inclinándose adelante, abogados en trajes oscuros revolviendo papeles. Sentí la manita de Carlos en la mía bajo la mesa, sus dedos temblando. María Elena se levantó, por mí, voz clara. Frente a ella, el abogado de Marco se levantó, cejas fruncidas. Habló primero. «Su señoría, la posición de la defensa es que la capacidad mental de Antonio García está en cuestión. A los 68 años ha mostrado signos de confusión, distrés emocional. Contendemos que este Nuevo Testamento se hizo bajo coacción, manipulado por aquellos buscando publicidad. La subvención al fondo de las personas olvidadas no es válida porque no estaba lúcido». Cerré los ojos brevemente. Recordé las tardes ensamblando evidencia, memos de voz, fotos, cada pedazo. Recordé a Paula burlándose, Marco fulminando. Luego Rosa dio un paso adelante. Llevaba una carpeta de fotos. Carlos en traje cosido a mano con muñeca, imágenes de Antonio, enseñando artesanías, voluntariando en clínica de fertilidad, impresiones de grabaciones de voz, Paula diciendo: «Los regalos de papá nos avergüenzan». Le entregó al secretario de la corte la cinta clara y nítida. La corte se enderezó. Siguiente vinieron vecinos. Uno vio a Marco tirar la muñeca de tela. Otro vio a Carlos esconder polaroids bajo su cama porque su padre dijo que eran cosas baratas. Los exhibidos, facturas de doctor de la clínica de fertilidad, estados de banco mostrando la donación de 300 millones de Antonio, confirmaciones de promesas escritas, todo verificado, todo real. Luego Carlos fue llamado al estrado. Su voz era pequeña, aliento temblando. «Su señoría», dijo, «nunca me sentí pobre con el abuelo, solo me sentí amado». Lágrimas brillaron en sus ojos. Le mostró al juez una de las pictures, la muñeca de tela. El traje, su sonrisa, cada puntada, cada costura imperfecta, cada alegría capturada en sol. El abogado de Marco se inclinó adelante. «Este niño está siendo manipulado por su abuelo y aquellos buscando ganancia». María se mantuvo firme. El juez observó cada lado. Carlos me miró, ojos llenos. Tragué. Después de deliberación, el juez carraspeó. Habló en tonos medidos. Después de revisar todos los documentos, fotos, grabaciones de voz, facturas de doctor, testigos y oír testimonio, esta corte encuentra que el Nuevo Testamento presentado por Antonio García es válido y ejecutable. El señor García estaba en pleno uso de sus facultades mentales en ese momento y no se encuentra evidencia de influencia indebida o coacción. Por lo tanto, Paula García y Marco Ruiz son removidos de derecho a su herencia bajo el testamento previo. Toda herencia y control se transferirá al fideicomiso establecido como el Fondo de las Personas Olvidadas en honor a Antonio García. Un silencio atónito, invitados en la galería jadeando. El rostro de Marco se drenó de color.
La mandíbula de Paula se aflojó. Carlos apretó mi mano. Sentí calidez en su agarre aunque lágrimas corrían por sus mejillas. Me levanté, incliné la cabeza para esconder una sonrisa. Marco intentó levantarse ojos salvajes para hablar, pero no salieron palabras. Paula se giró. El juez agregó: además, el señor Ruiz y la señora García deben emitir una disculpa pública reconociendo las contribuciones de Antonio García. Cualquier violación de las condiciones detalladas en el testamento resultará en remedios legales adicionales. Escuché lágrimas en mi garganta no por venganza, sino por justicia. Carlos se paró a mi lado, después reporteros llamando, cámaras destellando. Dijo suavemente: abuelo, no pueden borrarte ahora. Lo abracé fuerte. El mazo del juez golpeó. Sentí un peso levantarse, no orgullo, sino paz. Intentaron escribirme fuera de su historia, pero escribí una historia demasiado poderosa para ignorar. Vi las consecuencias como un amanecer lento, terrible y hermoso. La historia de la humillación del Día de los Muertos, luego la revelación de Antonio en la corte se convirtió en incendio forestal. Cada estación de noticias corrió su clip. Páginas de redes sociales compartieron el abrazo de Carlos con su abuelo más que el insulto. Memes editoriales, comentarios, todos querían ser parte del ajuste de cuentas. El video de Carlos abrazándome en ese traje de tela, el que Marco tiró, estaba en todas partes. Rostros iluminados en salas cuando la gente lo veía. Amor real, algunos decían, corazón sobre marca otros. Esa imagen se convirtió en símbolo. ¿Qué parece el respeto? ¿Qué parece la humildad? ¿Qué parece el honor? Más gente lo compartió que el clip de Marco burlándose de las tradiciones. La burla parecía distante. El amor parecía cerca. El teléfono de Paula empezó a sonar sin parar. No con acuerdos de negocios, sino con cancelaciones. Inversores que una vez alabaron su imagen pulida retiraron contratos. Compañías cortaron asociaciones. Miembros de junta se fueron. Consultores de PR de Marco borraron imágenes, fregaron publicaciones. Todos esos eventos glamorosos, todos esos spreads de revistas. No podía flotar cuando la fundación se mostró construida en vergüenza. El mundo de Marco era pequeño y ruidoso. Madres de PTA susurraban. Vecinos que una vez la saludaban en la iglesia cruzaban la calle. Padres de compañeros de clase de Carlos miraban para otro lado. Invitaciones a fiestas de cumpleaños de niños dejaron de llegar. Marco intentaba sonreír en público, intentaba liderar brindis en reuniones sociales, pero los ojos de la gente parpadeaban con juicio. Era un show que había perdido su audiencia. Un analista de TV, uno de los pocos que una vez alabó las cualidades de liderazgo de Paula, ahora ladeaba la cabeza y decía: si no puedes respetar a tu padre, ¿cómo puedes respetar a tus socios? ¿Cómo puede la gente confiar en alguien cuya primera rechazo es su propia sangre? La línea se citaba una y otra vez en línea. Selena Márquez vio todo esto desplegarse con labios delgados. Siempre había estado alta en público, inmaculada en reputación, pero ahora su silencio se convirtió en reflector. Nadie podía defender lo dicho. Los críticos de su hija decían que no había profundidad en su clase exaltada, solo un barniz. La red social que surgió alrededor de citas de juego, comités de recaudación, galas de caridad, todos retrocedieron. Recibí una carta en un sobre nítido de uno de los mayores inversores de Paula. Lamentablemente debemos retirar nuestro financiamiento. Nuestros valores no pueden alinearse con acciones de humillación y borrado. Otra. La Junta encuentra mejor que renuncies. En semanas la compañía se hundió en deudas, demandas por incumplimiento de contrato, pérdida de ingresos. En casa, Marco se paraba en su armario mirando estantes de ropa, vestidos aún etiquetados, zapatos intactos. Afuera jardineros podaban arbustos, autos sentados sin usar. No sentía placer viéndolo. El placer sentía barato. Pero sentía algo más. Vindication. Un sentido de que errores de larga data finalmente eran nombrados, vistos, responsabilizados. Carlos vino después de la escuela y me abrazó fuerte. Dijo: abuelo, la gente finalmente te ve. Lo abracé. Su cabeza descansó en mi pecho. Sentí el subir y bajar de su aliento pequeño pero estable. No necesitaba decir más. El mundo lo dijo por él.
Esa noche miré las luces de casas al otro lado de la calle, una vez espejos de éxito para Marco. Vi ventanas oscuras, habitaciones vacías. Vi una silueta allí, pero el bullicio se había ido. El escenario había colapsado. Los aplausos se marchitaron. No reí, no me regodeé, solo exhalé profundo y limpio. La casa de falso brillo, construida en burla y juicios silenciosos, estaba cayendo. El poder que tenía se evaporaba. Y en algún lugar en esa decadencia nueva vida se agitaba. Comunidades se formaron alrededor de aquellos descartados. Mujeres llamadas negativas. Madres burladas por acento o tradición. Encontraban espacio para fomentar respeto. Carlos dibujaba de nuevo sonriendo, haciendo arte en mi cocina. Rosa visitaba a menudo con retazos de colcha. Cosíamos juntos, reíamos, compartíamos recetas. En la ruina de su mundo falso, la verdad reinaba. En el colapso de su vanidad, el amor se mantenía inquebrantable. En la ausencia de su alabanza, el respeto encontró su voz. Y yo, Antonio García, mantenía la cabeza alta. No porque perdieran, sino porque nunca dejé de ser digno. Me paré detrás de la cinta, manos temblando un poco, mientras la multitud se reunía frente al Centro García para familia y cuidado. El edificio brillaba al sol de la mañana, sus ventanas amplias, sus puertas anchas y un banner arriba que decía: un lugar donde el amor no se mide por etiquetas. Carlos estaba a mi lado, su manita cálida en la mía. Compartimos una sonrisa. Hoy era más que una apertura, era restauración. Marco no vino. Paula susurró algo en su teléfono, pero se quedó lejos. Oí después. Dijo que no quería enfrentar la vergüenza. Eso estaba bien para mí. No construí nada para su aprobación. Construí para quienes lo necesitaban. María Elena, vestida en modesto azul marino, dio un paso adelante. Carraspeó. Hoy abrimos este centro con la esperanza de que cada padre, cada niño, cada familia juzgada por ser demasiado simple, demasiado tradicional, demasiado negativo, encuentre seguridad aquí. Aplausos ondularon a través de la multitud. Madres en sillas de ruedas, padres con pequeños negocios, niños aferrando muñecas hechas a mano, voluntarios con ojos suaves. Rosa estaba atrás, su colcha sobre el hombro, asintiendo. Carlos sostenía tijeras gigantes, cinta roja brillante entre sus manos. Me arrodillé, susurré en su oído. Mereces algo real que dure. Me miró, sonrisa ancha y estable, y cortó. La cinta cayó. La risa de Carlos se mezcló con la canción del coro detrás de nosotros, y luego, como en respuesta, voluntarios trajeron el viejo álbum Polaroid que pensé perdido. El que Marco encontró barato y tiró. Alguien lo colocó en un pedestal cerca de la entrada. Las fotografías dentro estaban desgastadas. Carlos en su traje de tela, la muñeca de tela en su regazo. Nuestras manos sucias de masa de tamales. Nuestras sonrisas imperfectas en tardes doradas. La gente se reunió inclinándose. El dedo de Carlos pausó sobre una foto, apuntó y me incliné. Ese fue el día que pensé que el sol era más seguro que cualquier cosa. Dije, presionó la imagen. Abuelo susurró, eso era amor. Había verdad en su voz. Reporteros tomaron fotos, flashes estallaron. Un titular nació en ese momento. Fue cortado por ser negativo. Los cortó para siempre y dio vida. Vi mi rostro en pantallas. No gracioso, no juvenil, sino honesto. Líneas de años, manos de trabajo, ojos que habían sostenido grief y gratitud en igual medida. Me paré quieto ante las cámaras. Preguntaron si estaba orgulloso. Dije que me borraron con silencio. Respondí con vida. Una madre en la multitud lloró en silencio. Una niñita sostuvo mi falda. Carlos se paró alto a mi lado, su trenza balanceándose. Voluntarios guiaron niños a través de aulas. Una habitación para talleres en artesanías tradicionales, otra para consejería de apoyo a fertilidad y otra habitación quieta de recetas antiguas, historias, costura, fotos, herencia, tanto como cuidado. Mientras el sol de la tarde se movía, miré al patio. La risa de niños, algunos nacidos por terapia, algunos simplemente nacidos de padres que creían. Jugaban bajo la sombra de árboles que ayudé a plantar aquí.
El aroma de colchas frescas de tamales de canela hechos por otros de voces en muchos acentos cantando canciones que madres les enseñaron. Era caótico en su belleza. Invitados tras bambalinas incluían gente que nunca conocí, madres jóvenes que decían gracias, enfermeras que enseñé hace mucho, sus rostros surcados por años, sus voces suaves con respeto. Una mujer me dio una tarjetita. Tu tradición salvó la esperanza de mi hija. La nombro por tus tamales. La sostuve contra mi corazón. Carlos tiró de mi manga. Abuelo, estaba equivocado al amar tu colcha, lo miré. Nunca, mi querido. Las colchas curan huesos. Rió. Se estiró y besó mi mejilla. En ese momento sentí más que gratitud. Sentí herencia legado. El nombre de Marco se mencionó solo una vez durante la dedicación. María dijo: este centro es para todos los que fueron silenciados, para gente que les dijeron que no pertenecían, para gente como Antonio García. Ninguna invitación para él, ninguna disculpa necesaria. Mis acciones hablaron. Mientras caía el atardecer, luces de hadas parpadeaban alrededor de la entrada. Carlos y yo caminamos los pasillos juntos. Pasó sus dedos sobre colchas cosidas por mujeres mayores de nuestra comunidad. Se presionó contra la pared donde colgaba una fotografía de Antonio enseñando artesanías a estudiantes. Sus ojos estaban llenos. Me senté junto a la ventana en el salón de recepción, Carlos a mi lado, una taza de té caliente entre nosotros. La canción de niños flotaba por puertas abiertas. Miré hacia el álbum Polaroid bajo el reflector cerca de la entrada. Pensé en los años que tragué insultos, los muchos días de los muertos que llevé, esperando que alguien probara más que sabor, que alguien probara bondad, respeto. Hoy lo hicieron. Carlos apoyó su cabeza en mi hombro. Abuelo, la gente te recordará, dijo su voz suave pero cierta. Les contaré. Sonreí aunque lágrimas amenazaban. Y viviré por su contar, respondí. Las puertas del centro permanecieron abiertas hasta la noche. El patio zumbando con voces, velas parpadeando en ventanas, sombras bailando. Una vez intentaron ahogarme con muecas burlas, silencio. Pero aquí ahora había música, amor, dignidad. Había un legado. Soy Antonio García y no seré borrado. La lección de esta historia es: el amor simple y las tradiciones familiares siempre son más fuertes que el desprecio superficial. Respeta a los mayores porque no solo construyen vidas, sino que nos enseñan el valor real de la bondad y la paciencia. El mensaje: no dejes que las etiquetas oculten el corazón. La justicia llegará a quienes viven con autenticidad y el legado verdadero yace en elevar a la comunidad en lugar de perseguir brillo falso.